Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. El hombre entonces, cuando acepta el amor de Jesucristo que vino a la cruz por y para derramar la sangre de Él y que nuestros pecados pudieran ser quitados, pudiéramos entrar a la presencia de Dios, pudiéramos tener una respuesta jurídica, válida y poderosa ante el diablo cuando viene a acusarnos y a recordarnos todo lo que hiciste en el pasado. Cuando eso sucede, entonces Jesús, cuando aceptamos su amor, Él quita esa carga que había en contra nuestra y nuestro corazón siente un gran descanso, un gran alivio. Y hasta ahí la cosa va muy bien, pero ha sido solo el comienzo, porque ahora que hemos sido perdonados de todos los pecados cometidos en el pasado hasta el día en que tú aceptaste el amor de Jesucristo y le dijiste: Jesús, te acepto como mi Señor, acepto tu autoridad absoluta y reconozco autoridad absoluta en ti porque me amaste y te entregaste por mí. Inmerecidamente, desmerecidamente te entregaste por mí, te acepto, Señor, y tienes autoridad absoluta sobre mi vida. Cuando haces eso, con tu voz de corazón, honestamente le dices: acepto, te recibo como mi Señor, porque me amaste de esa manera. Entonces viene un gran alivio para el ser humano, que se te quita un gran peso de encima. Pero aunque han sido perdonados tus pecados hasta ese día, de ahí en adelante comienza otra especie de batalla, y es que aunque tus pecados fueron perdonados, aún en ti hay esa tendencia a seguir pecando. Y entonces tú dices: ¿pero qué pasó aquí? Si el Señor me perdonó, si yo sentí ese toque tan maravilloso de Dios, esa obra tan grande, ¿por qué estoy otra vez volviendo a lo mismo, a pecar otra vez? Y entonces necesitamos inmediatamente tener otro entendimiento de que la obra del Señor se extiende precisamente más allá de eso. Y Dios lo que nos dice es: bueno, yo con el perdón de pecados solucioné el problema de todo el producido de tu naturaleza pecadora. El producido, los productos que hubo de esa naturaleza, los resolví. Pero la naturaleza misma que llevas en ti no la he resuelto. Ahí sigues con tu naturaleza de pecador. Y por eso estás volviendo a cometer los mismos pecados. Y entonces el ser humano dice: Señor, ¿y qué hago? Entonces Dios dirá: no te preocupes, yo te redimí y hice la obra completa. No quedó nada sin resolver. Y le diríamos: Señor, ¿y qué fue lo que hiciste para que yo no siga en esta tendencia a pecar? ¿Qué vas a hacer para que yo pierda la capacidad que he tenido para pecar? Y el Señor dice: bueno, la muerte de mi hijo es la respuesta. ¿Cómo? Entonces el Señor dice: sí, quiero que sepas que tú como pecador, esa persona que nació separada de Dios y deseando vivir separada de Dios, Jesús, mi hijo, bajó a la tierra. Él vino a la tierra para volverse ese hombre pecador que eras tú, o esa mujer pecadora que eras tú. Si tú estás dispuesto y quieres librarte de esa naturaleza pecaminosa, si quieres despojarse es como cuando tú te estás quitando el vestido, ¿no? Quitas una prenda de sobre ti. Si quieres despojarte de esa naturaleza pecadora y poner a ese hombre pecador sobre Cristo, y que Jesucristo se vuelve el pecador que tú eras, Jesucristo se vuelve la pecadora que tú eras, si tú tienes fe en creer eso, entonces mi hijo se volverá el hombre pecador que eras, se volverá la mujer pecadora que eras, y piensa enseguida que Él, una vez que se ha convertido en ti como pecador, en ti como pecadora, Él muere en la cruz. O sea que el hombre pecador que eras tú, la mujer pecadora que eras tú, muere con la muerte de Cristo. Estás siendo liberado de esa fábrica de pecados que eras tú. Y entonces decimos: ok, Señor, maravilloso, pero yo tengo otro problema, Señor, y es que yo siento culpa por cada pecado de los que yo cometí. Entonces el Señor le dice: ok, tampoco deje eso al azar, está resuelto. ¿Y cómo lo resolviste, Señor? Y Él dirá: mi hijo en la cruz se volvió cada uno de tus pecados, y mi hijo en la cruz se volvió también la culpa de cada uno de tus pecados. Despójate, o sea, quites esa ropa vieja, desvístase de ese hombre viejo, de esa mujer vieja, quítelo de usted, pero quítelo no para tirarlo a cualquier lugar, no simplemente decirlo: oh, me despojo de la naturaleza de pecador, de pecadora. No, tú no puedes hacer eso así, porque esa naturaleza pecadora debe ser destruida.
Y lo único que destruye la naturaleza pecadora, lo único que destruye cada pecado, lo único que destruye la culpa de cada pecado es cuando tú los pones sobre Jesucristo, crees que Él se vuelve cada pecado, Él se vuelve la culpa que ha sentido usted por cada uno de los pecados y muere en la cruz. Y al morir, muere cada uno de tus pecados y muere la culpa que sentías por cada uno de tus pecados. O sea, la muerte de Jesús es nuestra liberación absoluta. No es quitarme ese vestido de hombre viejo, de mujer vieja, para echarlo en una caja o simplemente ir y quemarlo. No, 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 no. La solución espiritual que Dios dio es Jesucristo en la cruz, porque solo en la muerte de Él está la muerte de lo viejo de nosotros, de lo que no es agradable a Dios para nosotros. Muy bien. Entonces dirías, bueno, Señor, entiendo. Jesús en su amor se vuelve el hombre o la mujer pecadora, se vuelve también cada pecado, se vuelve la culpa por cada pecado, pero tengo otro problema, Señor. ¿Y cuál es? Diría Dios. Señor, que yo aún tengo memoria, yo aún me recuerdo de esos pecados. Me pasan allá como slides, fotografías, diapositivas contra las cuales lucho. Yo no quiero tener esas diapositivas de pecados en los que anduve. Pero yo tengo esa lucha. ¿Cómo hago para quitarme eso de la cabeza y que realmente esté limpio aún de los recuerdos? Y entonces Dios dice, tampoco deje eso al azar. Yo lo resolví. Señor, ¿y cómo lo resolviste? Y entonces Dios nos dice, quiero que sepas que Jesús, mi hijo, Él se hizo el recuerdo, Él se hizo el registro, Él se hizo la memoria, el anuncio de todos y cada uno de esos pecados. Y si tú crees que Él es el recuerdo de pecados y que ese recuerdo muere en la cruz, entonces serás limpio del recuerdo que tú me estás hablando. En Jesús solamente puedes tener liberación de todos los recuerdos, memorias que tú tienes, de todo lo que hiciste equívoco en el pasado. Entonces encontramos que la salvación, la liberación que Dios nos da en Jesucristo es total. ¿Cómo se logra, pastor? Muy sencillo. Toma tiempo con Dios, a solas. Siéntate allá en una esquina, no sé, en una silla de tu casa, en una esquina de un sofá, a solas, y dígale al Señor, Señor, yo quiero pedirte hoy algo. Yo quiero que tú me examines. Examíname. Y quiero que hagamos un examen, Señor, cronológico. Desde que era un niño, una niña en que dije la primera mentira. Y quiero que me traigas a memoria cada uno de los pecados que yo cometí, Señor. Porque yo quiero confesarlos ante ti. Yo quiero poner cada uno de esos pecados sobre ti. Quiero poner la culpa de cada pecado, Señor, confesándote que me siento culpable por haber hecho eso equivocado. Y quiero poner sobre ti el recuerdo de cada pecado. Y luego quiero hacer la obra de fe, la acción de fe, de pensar que Jesús se volvió, cada pecado se volvió la culpa de cada pecado, se volvió el recuerdo de cada pecado y muere. Y con su muerte murió cada pecado, murió la culpa de cada pecado y murió el recuerdo de cada pecado y seré absolutamente libre, Señor. Yo quiero hoy ser limpio totalmente por ti. Ayúdame a hacer ese recuento. Y entonces Él va a traer a memoria cosa por cosa y tú vas a estar confesándola ante el Señor, poniéndola sobre Él y sabiendo que Él se vuelve eso que tú estás confesando sobre Él y que Él muere una vez que se ha vuelto cada uno de estos aspectos y te está dando la liberación total. De manera que eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy en un resumen así muy rápido. Vimos que cuando tú estás confesando y poniendo sobre Él cada pecado, la culpa, poniendo el recuerdo, Dios va a producir en ti una tristeza que es totalmente de Dios. Es una tristeza de haber hecho esas cosas, porque cuando tú ves ese contraste entre lo sucio que hiciste y que Jesús se vuelve eso con el ánimo de liberarte, de quitar todo aquello que te separaba de Dios, que Él se convierte en eso, créeme que hay una tristeza genuina puesta por Dios. Habrá lágrimas, indudablemente. Y esa tristeza es lo que se llama el arrepentimiento. Eso es lo que trae la confesión. La confesión debe traer ese arrepentimiento que solo Dios da. Y esa tristeza que es según Dios, entonces va a darnos cosas muy hermosas, ¿no? Nos va a dar una diligencia increíble en buscar a Dios, nos va a dar el temor a desagradar a Dios, entonces no quiere volver a repetir estas cosas. Vas a encontrar un ardiente afecto por Dios, vas a desear ser tan fiel en obedecer lo que estás conociendo poco a poco de Dios, que te estás vindicando. Quieres ser justo realmente ciñéndote a lo que Dios ha establecido, con un celo increíble.
Entonces, todas estas cosas son manifestaciones de que ciertamente Dios está produciendo en ti un arrepentimiento maravilloso. Recuerden que arrepentimiento es que a partir de la cruz, allí donde tú estás poniendo todo lo del viejo hombre, la vieja mujer sobre Cristo, y Él se vuelve eso y muere siendo eso para liberarte a ti. Cuando tú entiendes esto, entonces puedes saber qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es que a partir de lo que Dios hace por ti en la cruz a través de Jesucristo, a partir de ahí tú regresas al amor de Dios. Tú regresas a la comunión con Dios. Tú regresas al acercamiento con Dios. Tú regresas a la amistad con Dios. Y entonces tu vida cambia. Eso es maravilloso. Solo tú lo puedes hacer una vivencia, una experiencia, si le das ese tiempo a Dios. Ahora, puede ser días enteros, hazlo. No te afanes por pasar a la carrera. Por el contrario, de eso depende el resto de tu vida, de esa limpieza, de esa purificación que el Señor quiere hacer en nosotros. De eso depende que tú puedas cumplir tu llamamiento, cumplir el propósito que Dios ha establecido para tu vida, los planes que Él tiene para ti. Necesitamos entonces tener eso. Recuerden que el pueblo de Israel, en la noche antes de salir liberado, ¿ellos qué hacen? Por orden de Dios, a través de Moisés, sacrifican un cordero que era una tipología de lo que sería Jesucristo siglos después, ¿cierto? Y ellos untan con la sangre del cordero los dinteles de sus puertas, y debido a que la sangre está en las puertas, el ángel que viene dando muerte a los primogénitos no entra a la casa de aquellos que han creído en la sangre, en el cordero pascual. Y ellos al siguiente día, debido a que creyeron en ese cordero pascual, ellos salen de la esclavitud a cumplir el propósito para el cual Dios los había creado como pueblo. De igual manera, solo cuando tú logras apropiarte porque entiendes lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz, cuando te apropias de eso, haciéndolo una experiencia tuya, dándole tiempo a Dios, hoy a lo mejor recorres el área sexual, mañana a lo mejor recorres tu vida de infancia, no sé, un tercer día recorres tu vida laboral, no sé, otro día recorres a lo mejor tu vida de relación de pareja. Dale tiempo a Dios, deja que Él limpie. A lo mejor mientras estás en tus actividades normales durante el día, viene un recuerdo, apúntelo. Esto es para que estar yo con el Señor en mi tiempo de oración mañana o esta noche. Él me está trayendo a memoria algo que quiere limpiar de mí. No dejes pasar desapercibidos esos llamados, esos flashes que Dios pone en tu corazón. Es el Espíritu que quiere limpiarte de esas cosas. Entonces, creo que aquí vamos. Y esto es lo que ha hecho que muchos de nosotros digamos, wow, pues yo nunca había entendido claramente qué era lo que Jesús había hecho. Hemos pasado muy fugazmente delante de la cruz. Y resulta que la cruz no es para pasar fugaz. La cruz es para tomar todo lo que ella tiene, porque si lo hago, automáticamente el Señor me pasa a la siguiente etapa. Pero si yo no he tomado todo lo que la cruz me da, pues no estoy limpiado, no estoy purificado para pasar a las siguientes etapas que Dios tiene en el desarrollo de mi vida espiritual. Entonces, deje el afán y hagamos las cosas con toda seriedad, con todo buen juicio delante de Dios, y no te preocupes por el tiempo. A Dios lo que le preocupa es que tú lo estés buscando de corazón y con entendimiento. Y eso es lo que estamos logrando. Entonces, aquí vamos, y ha sido un tiempo maravilloso. Vamos a ver que todo esto que Dios ha hecho apunta más allá de lo que nosotros podemos ver. Y vamos a entender algunas cosas más. Y sé que esto va a hacer que levantemos nuestra cabeza, dijéramos, para mirar hacia adelante en los propósitos de Dios para todos y cada uno de nosotros. Sin importar si estás hoy por primera vez entendiendo esto u oyendo esto, no te preocupes por antigüedad. Preocúpate por estar simplemente actuando de acuerdo a lo que Dios te está dando a entender. Vamos a estudiar algo más sobre la redención, que en la Biblia, en el lenguaje hebreo, podríamos llamarlo el misterio de Goel. Goel es una palabra hebrea que han traducido como redención, pero no nos dice mucho simplemente con la palabra redención. Por eso hay que ahondar en ella y vamos a hacerlo esta noche. Uno de los mandatos más particulares que Dios le dio a Israel tuvo que ver con lo que se llamaba el Goel. Cuando una mujer se quedaba viuda y sin hijos, la ley del Goel decretaba que si un pariente cercano podía redimir su casa contrayendo matrimonio con ella, proveer para ella y darle hijos, él sería llamado el Goel, o sea, el Redentor. Entonces, a ver,
¿qué es lo que hace un redentor? Porque estos son sombras del Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Entonces observen, la ley del Goel decretaba, o sea, la ley del Redentor decretaba que si un pariente cercano podía redimir su casa contrayendo matrimonio con aquella mujer que quedaba viuda y sin hijos, proveyendo para ella y dándole hijos, él sería llamado el Redentor. Observen que aquí estamos viendo de antemano que esa ley de redención lo que está diciendo es que había un hombre que ante una mujer viuda que no había dado fruto, entre paréntesis, llamémoslo hijos, él se casaba con ella con el ánimo de ¿qué? De proveer para ella y darle hijos, o sea, que fuera fructífera. Cuando Jesús redime nuestras vidas, no es solo para sacarnos de la ruina que vivamos, de la esclavitud al pecado, de la terrible carga de los pecados sobre nosotros, de la terrible carga de la culpa, de los recuerdos terribles. No solo nos va a rescatar de eso. Jesús como Redentor nos rescata para que llevemos fruto, porque desde el punto de vista espiritual de Dios hemos sido estériles, no ha habido fruto, no se ha cumplido el propósito para el cual Dios nos creó. Entonces la redención va más allá, la redención tiene que ver con que Dios nos redime porque quiere que llevemos fruto. Él como Redentor va a lograr que nosotros seamos fructíferos en el mundo de Dios, en el reino de Dios. Y creo que esto tiene que levantar indudablemente nuestra fe, nuestra esperanza y decir, pues si Dios lo ha dicho, heme aquí, Señor, que mi vida produzca fruto para ti, Señor. No importa cuán estéril haya sido yo, tú tienes el poder más que suficiente y si me has redimido, tú harás que yo dé el fruto que tú te propusiste desde antes de la fundación del mundo. Soy una persona que llevaré fruto abundante por el poder de Dios, porque Él me redimió para eso. Y esto empieza a levantar nuestro corazón y nuestra fe. La Biblia narra el cumplimiento de esta ley del Goel más de una vez. Estos cumplimientos o redenciones están todos enfocados en una tribu en concreto, la tribu de Judá, y un linaje en concreto, el linaje de David. Entonces, aquí hay algo interesante. A través del Antiguo Testamento se puede observar que la ley del Redentor hacia una mujer viuda, Redentor que era pariente, Redentor que se casaba con ella, Redentor que suplía todas sus necesidades y Redentor que le daba hijos, esas redenciones se daban o se dan en la Biblia en la tribu de Judá solamente y en concreto con el linaje del rey David. ¿Y qué pasa? Jesús viene del linaje de David. O sea, podríamos decir que el linaje de Jesús, la tribu de Jesús, muestran que Jesús, vamos a decirlo de esta manera, es el producto de la misma ley de redención. En Jesucristo está el ADN de Redentor, porque Él viene de redenciones. Esto es muy poderoso. Y uno quizá no lo había visto. Uno leía los libros correspondientes, como el libro de Ruth. Uno leía la historia de Judá, de los hijos de Jacob. Él hizo redención también de una mujer. Pero nunca veíamos que esto tenía que ver con la línea que iba hacia el rey David y que del rey David venía el Señor Jesucristo. O sea que Jesucristo viene de una línea en la que se cumplió la ley del Redentor. Entonces estamos ya teniendo luz sobre el tema que estamos tratando hoy en la noche. El hombre Judá, uno de los hijos de Jacob, recuerden que Judá traduce o significa alabanza. Recuerden que Judá tiene un carácter muy interesante en la Biblia. Cuando ustedes leen en el libro de Génesis la historia de José, hermano de Judá, recuerden que cuando a José sus hermanos lo reciben porque lo mandó Jacob su padre a supervisarlos, ¿qué es lo que los hermanos dicen de José cuando lo ven llegar allá al desierto, donde ellos están pastoreando las ovejas de Jacob? Ellos dicen, matémoslo. Y algo interesante es que quien propone que lo maten es Judá. Matémonos y nos quitamos de encima el soñador de sueños, el que dice que ha soñado que nosotros y nuestros padres nos vamos a inclinar ante él. Matémoslo y nos liberamos del soñador de sueños. Judá propone que lo maten. O sea, Judá es un hombre que tiene un corazón tan entenebrecido que está dispuesto a quitar la vida de su hermano. Pero José, recuerden,
por insinuación de otro de los hermanos, no es asesinado, sino que es vendido a unos mercaderes que van pasando por el desierto. ¿Recuerdan? Esos mercaderes se lo venden a su vez al hombre que era el jefe de alimentos de Faraón. ¿Se acuerdan? De Potifar. Y entonces, mientras José está siendo preparado por Dios en la casa de Potifar, luego en la cárcel, y hasta que llega a ser el segundo hombre después de Faraón en Egipto, durante toda esa preparación del carácter de José, Dios también está trabajando en el carácter y en el corazón de los hermanos de José. Y la obra que hace Dios en Judá es tan poderosa que Judá es el hombre que le dice a José cuando José quiere quedarse con Benjamín, el hermano menor, acuérdense de esa historia, vuelvan a leer en Génesis. Judá ha cambiado tanto a través de los años que cuando José quiere quedarse con Benjamín, cosa que sería una terrible pena para Jacob, Judá ya no es el hombre que está dispuesto a quitar la vida a su hermano. Judá es el hombre que dice, Señor, permite que yo me quede como rehén en lugar de mi hermano. O sea, Judá ha cambiado tanto, lo ha cambiado tanto Dios, que ya no es el hombre que quiere quitar la vida a su hermano, sino que es el hombre que quiere poner su vida por su hermano. Es interesante ver que Jesucristo es de la tribu de Judá, tiene un ADN. El ADN de la tribu de Judá no es solo un ADN de alabanza, es un ADN que consiste en que estamos dispuestos a poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, este Judá que está dispuesto a poner su vida por los hermanos, se convirtió en redentor en Goel de la viuda Tamar y le dio un hijo. Aquí comienza la línea de la ley del redentor, de la ley del Goel en la tribu de Judá. Entonces, Tamar tiene un hijo. De ese hijo y linaje nació Booz. Booz después se convirtió en el redentor de la viuda Ruth y le dio a su hijo Obed. Y de Obed vino el rey David. Ahí tenemos la línea de la ley de redención y del ADN de redención que hay en Jesucristo y que está también en nosotros, porque nosotros no solo hemos sido redimidos, en nosotros está también la naturaleza de redimir, de poner nuestra vida por otros. Tú pones tu vida por otros cuando estás orando por ellos. Tú pones tu vida por otros cuando estás intercediendo por ellos. Tú pones tu vida por otros cuando estás dándole de tus bienes, de tus recursos a una persona necesitada. Tú estás manifestando la naturaleza de Goel, la naturaleza de redentor que hay en ti, porque eres descendiente de Jesús y procedes tú, igual que Jesús, de la tribu de Judá. Entonces el rey David solo existió debido a la ley del redentor. Nació de una genealogía que vio la intervención del redentor, un padre sustituto, no una vez, sino dos. Judá mismo fue redentor, Booz fue redentor. Y sería su linaje el que vería una intervención más, un padre sustituto más y un redentor más. ¿Y cuál es esa tercera evidencia o esa tercera realización de la ley del redentor? Ocurriría en el mismo lugar donde Booz redimió a Ruth, en Belén. ¿Qué nos hace pensar en Belén? Lugar donde nació Jesús, la natividad. Fue en la natividad misma donde Dios mismo se convirtió en el redentor. Fue Dios mismo interviniendo en ese mismo linaje, Dios mismo. Ya no es una sombra, es Dios mismo quien se vuelve el Goel, el redentor. ¿En qué forma se vuelve el redentor? Dios mismo convirtiéndose en el Padre sustituto al dar lugar al nacimiento virginal. Ahora, María no era viuda, porque de ahí nació Jesús, ¿no? Entonces, ¿quién era la viuda? ¿De qué trataba esto de que Dios mismo estaba actuando como redentor en el nacimiento de Jesucristo, en que Jesús viniera a existencia? La viuda era Israel, era la humanidad y era la creación misma. Éramos estériles en cuanto al propósito de Dios. Habíamos vivido para pecar. Habíamos vivido para nosotros mismos y para nuestros propios pensamientos y deseos, pero no para satisfacer la voluntad, el deseo de Dios. No para complacer a Dios, sino complacernos a nosotros mismos. La creación estaba estéril, cortada del Creador e incapaz de dar el fruto que debía dar. Así que Dios mismo se convirtió en el Redentor, porque solo la intervención de Dios en este mundo podía hacer que lo estéril diera su fruto y fuera redimido.
Escuche estas palabras de Isaías, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, cambia la palabra hebrea, y tu Goel, el santo de Israel. Dios, ¿por qué dice que es el marido? ¿Por qué dice que Él es el redentor? Dios está mostrando que Él mismo estaba cumpliendo la ley del Goel para Israel y para la humanidad misma. Éramos como una viuda estéril, desamparada, y Dios mismo viene y a través de Jesucristo se hace el esposo nuestro, nos llama a matrimonio. Con frecuencia oímos que todo el evangelio tiene que ver con una boda, todo el evangelio tiene que ver con un noviazgo, todo el evangelio tiene que ver con las bodas del Cordero. Decimos, sí, un matrimonio, pero lo vemos sin pensar que es un matrimonio que está cumpliendo una ley, la ley de redención, y que se redime a una viuda para estarle proveyendo a ella y para que ella dé fruto. Entonces, cuando decimos que somos la esposa del Cordero, debemos pensar, sí, Él fue nuestro Redentor porque nos vio estériles, nos vio sin fruto. Y Él ahora se propone que demos fruto, el fruto que Él mismo ha tenido en su corazón desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Así que Dios interviene en nuestras vidas con ese corazón de Goel, de Redentor. Y si usted lo recibe, Dios se convertirá en su Goel. Por eso es que podemos decir que somos la novia del Cordero. Por eso podemos compartir la cena de bodas de Cordero. Porque al aceptarlo a Él, al recibirlo, al decir, Señor Jesús, acepto tu señorío sobre mi vida. Yo acepto tu autoridad absoluta sobre mí en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo, Señor amado, porque me amaste y te entregaste en la cruz para redimirme, para rescatarme. En ese instante en que tú dices, yo te recibo, te acepto como mi Señor, acepto el amor tuyo para conmigo, en ese instante tú entras a ser parte de la novia del Cordero. Una novia que ya tiene los mismos compromisos de matrimonio, recuerden. El novio se va durante un año, pero él regresa. Pero la novia durante ese tiempo, ella es desposada, se llama desposada, o sea, ella está comprometida y tiene los derechos prácticamente de esposa, ¿no? El novio está proveyendo para ella durante ese año en que él está lejos, preparándole una morada para venir, celebrar el matrimonio y llevarla a vivir a la casa de su padre donde él le preparó morada. Entonces, vemos aquí que Dios se convierte en nuestro Redentor, en el Goel, el que está dispuesto a que llevemos fruto, no solo a rescatarnos de lo malo que hemos vivido en las tinieblas, no solo a proveernos ahora, sino algo más, a que haya fruto, a que haya fruto. Ese es el mensaje del Espíritu en esta noche. Muchos de nosotros decimos, pues yo no he dado fruto. Yo para el reino no he hecho gran cosa. Yo no abro mi boca para estar hablando de Cristo. En mi vida no suceden cosas de ese tipo, en esas áreas. Pues hoy vas a tener la fe de decir, bueno, yo acepté al Señor Jesucristo, Él es mi Redentor, Señor. Hoy con este entendimiento te acepto, te recibo como mi Redentor, te recibo como el Goel, como aquel que me sacas de mi viudez y vas a hacer que yo realmente dé el fruto que tú te has propuesto para mi vida. Será nuestra oración al final de la noche. ¿Qué hay en su vida que nunca haya producido la promesa y el propósito que debía dar? Entrégueselo a Dios hoy. Deje que Él se convierta en su Goel. O sea, el Redentor, vamos a decir de esta manera, solo puede ser Redentor siendo tu marido. Algunos vemos las bodas del Cordero como algo tan, no sé, lejos, imposible, como que no es para mí, como que tenía alguna calificación muy especial. ¿Qué calificación tenían estas mujeres? Viudas, desamparadas, sin un apoyo, sin alguien que las protegiera y las rodeara. Era toda la calificación que tenían, no era otra. Tú ya tengo una pregunta. ¿De qué calificaciones has creído que depende que seas esposa del Cordero? No las hay. Simplemente saber que eras estéril, saber que estabas totalmente abandonada como una viuda,
sin fruto, pero que ahora tú has recibido a aquel que decidió ser tu Goel, Dios mismo, en el Espíritu del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ruth, capítulo 3, verso 9. Y empezamos ahora a tener un interés muy especial sobre esa palabra redención, sobre ese término Goel que tiene algo tan hermoso y tan poderoso. Ya sabemos de dónde viene la cuestión de bodas del Cordero, ya sabemos de dónde viene entonces el ser esposa del Cordero, ya sabemos de dónde viene bodas del Cordero, ya sabemos de dónde viene el término de la novia, ya sabemos de dónde viene que Jesús quiere una novia sin mancha y sin arrugas, que Él nos ha redimido. Y si lo aceptaste como tu Redentor, lo aceptaste como tu marido, ya listo, no es más, estás adentro. Ruth, capítulo 3, por favor. Verso 8, si ustedes quieren, a partir de ahí. A la medianoche se estremeció aquel hombre, voz, y se dio vuelta y descubrió que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces dijo, ¿quién eres? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Dijo vos, Jehová te bendiga, hija mía. Tu segunda bondad ha sido mayor que la primera, pues no has ido en busca de algún joven pobre o rico. Ahora pues, no temas, hija mía. Haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aunque es cierto que soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redime, bien, que te redima. Pero si no quieres redimirte, yo te redimiré. Jehová es testigo. Descansa pues hasta la mañana. Vuélvanse a leer esta historia completa. Léanse el libro de Ruth con este entendimiento y van a decir, wow, qué poderoso era este libro. Este libro no es más que una sombra de lo que es el Redentor y la redención de una mujer viuda para que pueda tener fruto. Salmo 103:4. Esa palabra redención empieza a tener entonces un peso y una profundidad maravillosa para todos nosotros. Vamos a leer el Salmo 103:4. Les decía que esa palabra redención va a tener un sentido tan hermoso a partir de hoy. Y sé que Dios está sembrando en el espíritu de todos nosotros el que al aceptarlo a Él, aceptar al Señor Jesucristo, hemos sido constituidos esposa. Él se ha constituido en el esposo Goel. ¿Qué dice la Escritura? Dice, el que rescata del hoyo tu vida. Rescatar es redimir, es ser Goel. Entonces Dios, como Goel es quien rescata, dice acá en el verso 4, nuestra vida del hoyo, el que te corona de favores y misericordias. Dios, como marido, nos rescata del hoyo de la nada, del foso de la nada, dice Isaías. O sea, era una vida de nada, no producíamos nada para el reino. De nada nos va a volver una persona absolutamente fructífera para Él. Y finalmente, leamos Isaías 54. Recibí al Señor Jesucristo pensando en todas las tristezas, las calamidades que vivía, el pecado que veía, la ruina en que estaba. Eso era lo que yo pensaba, pero ahora resulta que por haberlo aceptado a Él, Él ahora me está diciendo que simplemente al haberlo aceptado, Él también es mi esposo y que va a ser de mi vida una vida fructífera. Óyeme, qué sorpresa, qué buena noticia la que tenemos y era nuestra y no la conocíamos, ¿no? Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Ahora sí lo entendemos. Como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Goel. Creo que esta es una noche maravillosa. Se nos abrió la caja de Pandora para mostrarnos por qué el Señor nos ve su novia y por qué al aceptarlo a Él como nuestro Redentor, nuestro Salvador, lo hemos aceptado también como nuestro marido. Amén, el que nos hará fructíferos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu bendita palabra, Dios. Gracias por quitar el velo de nuestro entendimiento, Dios. Queremos en esta noche decirte de todo corazón, Señor, te aceptamos
Allí donde estás, ojalá puedas decir con tu boca, te acepto, Señor, como mi Goel, como mi Redentor, con el entendimiento de que si eres mi Redentor, es porque te estoy aceptando como mi esposo. Declaro que mi vida era como de una viuda, totalmente desamparada, Señor, triste, con un corazón en amargura. Pero tú, Señor, tú te conviertes en mi esposo. Cuidas de mí, Señor. Conviertes mi amargura en paz, pero además me haces tu esposa, bendito Señor. Gracias. Límpiame, Señor. Límpiame, que no haya en mí ninguna mancha de pecado, ninguna memoria siquiera de pecado. Límpiame, Señor. Quita de mí toda arruga, todo lo viejo, Señor, que todo sea nuevo, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Haz de mí esa esposa que tú deseas, Señor. Limpia, sin mancha y sin arruga, bendito Dios. Gracias por ello, Señor. Gracias por vestirme con la gracia tuya, con vestiduras blancas de gracia, bendito Señor. Gracias por ello. Gracias, Señor. Y sobre todo, Señor, gracias. Hoy creo, no sé cómo lo harás, pero si tú lo dices, es hecho. Si tú lo ordenas, existe una vida de fruto para mí, Señor amado. Hoy recibo y acepto el que seré fructífero, seré fructífera, mucho más allá de lo que he podido entender, de lo que he podido pedir, Señor amado. Dios de gloria, haznos un pueblo fructífero, Señor amado. Haz de las personas en esta congregación, Señor, y en el cuerpo de Cristo. Pero en esta congregación tú dijiste que súbitamente daríamos fruto, Señor amado. Gracias, porque eso solo lo puede producir el Goel, el esposo, el marido que hemos aceptado en ti, Señor amado. Tienes el poder de resurrección. Nos diste una vida nueva y tienes el poder para que esa vida nueva dé fruto abundante, fruto maduro, fruto que cientos y miles quieran venir a comer y quieran también producirlo en sus vidas, Señor. Y hoy entendemos que el secreto del fruto abundante es simplemente el declararse viuda, desamparada, triste, abatida, sin fruto, pero que tú vienes como esposo a darnos, a proveernos, a sacarnos, oh Dios, del reino que no es el tuyo y de producir una vida, Señor, una vida ya no estéril, sino una vida fructífera enteramente para tu gloria, bendito Dios. Hoy recibimos al Goel nuestro, al Señor Jesucristo como nuestro Goel, lo recibimos como individuos, lo recibimos para nuestra familia, Señor amado. Te entregamos nuestra vida que ha sido estéril. Te entregamos la familia que ha sido estéril, Señor amado, en frutos para el reino. Te entregamos a nuestro cónyuge. Te entregamos a cada uno de nuestros hijos. Te entregamos a cada uno de nuestros nietos. Te entregamos a cada descendiente nuestro en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Te los entregamos, oh Dios. Entregamos las áreas de nuestra vida en que no ha habido fruto, Señor. Te entregamos el área de la salud. Te entregamos, Señor, el área financiera. Te entregamos el área de relaciones, Señor amado. Te entregamos, oh Dios, el área de evangelización, el área, Señor amado, en la cual hemos de compartir a otros del amor tuyo, Señor amado. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Pon en nuestro corazón el amor de esposo. Te lo pedimos, oh Dios, porque solo en ese amor podremos ir al mundo, Señor amado, a hablar del amor tuyo, bendito Padre. No solo eres nuestro Padre, eres como un esposo, Señor, que nos haces fructíferos al 100%, Señor de gloria. Gracias, gracias, oh Dios. No más vida estéril, no más vida sin resultados, no más vida, Señor amado, oh Señor, sin evidencias. Hoy llamamos a la abundancia de fruto, a la abundancia de evidencias de que tú estás para con nosotros, oh Dios. Hoy llamamos fruto abundante como evidencia para la congregación, para el cuerpo de Cristo en cada ciudad, para el cuerpo de Cristo en cada nación, Señor amado. Es el tiempo de fructificar, oh Dios, porque el mundo está con hambre y sed, con hambre de la palabra de Dios. Gracias por el fruto abundante de tu Espíritu en nosotros para proveer al mundo necesitado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre de gloria, en el nombre de Cristo Jesús.
recibimos el fruto abundante que tú has deseado, Señor. Lo deseamos nosotros también, lo anhelamos y sabemos que tú sacias con bien los anhelos de nuestro corazón, oh Dios. Tú haces que rejuvenezcamos como las águilas, oh Dios. Ya hoy nos despojamos de la vida estéril y nos vestimos de una vida absolutamente fructífera en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Llamamos a la abundancia de fruto para nosotros y le decimos, venga ahora mismo la abundancia de fruto a nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ponemos sobre ti la vida estéril, Señor amado. Tú te conviertes en la vida estéril que hubo en nosotros hasta el día de hoy. Y mueres, la vida estéril murió contigo en la cruz, Señor amado. Gracias, oh Dios. Y la nueva creación es absolutamente fructífera, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.